Buenos días, románticos. Esto es Amor Eterno. Son las 9:04 de hoy, 6 de mayo del 2022. Alejandro Sanz, Ella. Un clásico de los 90, una canción inolvidable de este increíble cantante de Madrid. Ella. Escucha esta canción tan bonita. Ella se desliza y me atropella. Y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No. Peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va. Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera. Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca y al llamarla nombro a otra, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Ay, 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 la primavera, que la sangre altera. Cuida tu corazón en esta primavera con los amores, los fugaces, o con los amores tóxicos, que te voy a hablar de aquí 3 minutos. Escuchando un clásico de los 90, Alejandro Sanz, Ella. Y si fuera ella, no, no. Peina el alma y me la enreda, va conmigo, digo yo. Mi rival, mi compañera, esa es ella. Pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta. Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo, y si esa era, y si fuera ella, sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la... Estás escuchando el programa en el cual conocerás al creador de la pasión entre hombres y mujeres. Y no ha sido Hollywood, ni ha sido Netflix, ni fue un poeta, o un escritor, o un cantante romántico. Ha sido Dios. El creador del cielo y tierra puso entre eso en el hombre, en el corazón del hombre y la mujer. También el creador del sexo, de la pasión sexual, dentro del matrimonio, también eso fue creación de Dios. Ella, Alejandro Sanz, un clásico de los 90. En directo desde Amor Eterno, un programa que ya cumple 2 años en el aire. Un programa para ti que estás buscando el amor auténtico, a ti que te han partido el corazón. Te habla un romántico de las ondas, tu amigo Alex Vier. Soy el director y fundador de esta emisión y también el creador de este programa.
Son las 9:09 de la mañana de hoy, día 6 de mayo del 2022. Estoy en directo desde los estudios que tengo habilitados de radio y televisión en Barcelona, Cataluña. Y esto es Amor Eterno. Tengo lágrimas encadenadas, noches de locura. Hasta la cárcel yo iría con él. Toda una vida no va a estar sin él. En mi verano ya no sale el sol. Con su tormenta todo destruyó. Te quiero seguir hablando acerca de las relaciones tóxicas, porque cada vez hay más, y no solamente en las relaciones sentimentales de pareja, sino también en el instituto. Los niños ya desde muy pequeños empiezan a insultar a algunos y a manipular a niños o niñas de su clase. Pero como este programa es de amor entre parejas, pues voy a hablar acerca de este tema. Vacío inmenso de mis noches, yo le siento, le amaré como le pude amar la vez primera. Mira, un signo de que esa persona es tóxica y que es manipulador es que te va a controlar tu teléfono. Pero hay que saber a qué hora has hablado con tal persona, quiere saber todo de ti, qué has escrito, qué has publicado. Eso ya es motivo en la cual tienes que ponerte muy en serio y decir, o me respetas mi intimidad o lo dejamos. Una persona que si no coges el teléfono te dice ¿por qué? ¿Y con quién estabas hablando? No confía en ti y ya comienza esto a ser una relación dañina que para nada te va a servir para nada bien. Y hay personas, hombres y mujeres, que por ejemplo él te agrede y a cabo de unas horas te pide perdón y tú le crees que esa persona va a cambiar y luego te vuelve a agredir y vuelve a pedirte perdón y esa persona realmente no te quiere, no te ama, está jugando con tus sentimientos, también te juega con tu miedo. Si le tienes miedo él se da cuenta o ella. Entonces tienes que abandonar esa relación. Hasta incluso si estás casada y él te maltrata, eso ya es motivo suficiente para que te divorcies. El maltrato ya es primero la infidelidad y segundo, el maltrato. Aunque no fuera físico y solo sea psicológico, también es motivo de divorcio. El perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios. Abre tus ojos, no te duermas y corta esa relación ya de una sola vez. Hacemos una pausa para escuchar una canción preciosa de Laura Pausini, que la puedes dedicarle a aquella persona que amas. Quiero decirte que te amo. Son las 9:13 de la mañana. Desde el ruido del mundo, desde el giro de un carrusel, de la piel a lo más hondo, desde el fondo de mi ser, de este inútil orgullo y del silencio que hay en mí, desde estas ganas mías de vivir. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío. Quiero decirte
Canción preciosa de Laura Pausini. Quiero decirte que te amo. Y esta canción que suena ahora es una de esas sintonías de este programa. La canción dice se fue, dice él me dejó el veneno o ella. Y sí. Y ahora te tengo la buena noticia de este programa. Te he hablado de que hay que dejar relaciones tóxicas, que hay que cortar, hay que perdonar también evidentemente. Pero sabes, esto si tú por ti sola o por ti solo, quizás sea un poco difícil. Pero sabes, si acudes hoy al cirujano de tu corazón herido, que se llama Jesús, Él va a hacer una limpieza en tu corazón increíble. Porque se puede perdonar y se puede olvidar, pero necesitas el poder de Dios en tu vida. Por uno solo es muy difícil poder hacer esto. Quiero orar por ti que tienes tu corazón roto. Señor, yo te pido ahora por aquellos que tienen el corazón roto, por aquellos que no tienen fuerzas para decir lo dejo esa relación tóxica, que tú llegues a sus corazones y puedan ser capaces de dejar esa relación tóxica. En el nombre de Jesús, amén. Como le pude amar la vez primera, que un beso suyo era una vida entera, sintiendo cómo me pierdo por él. Se fue el perfume de sus cabellos. Jesús es perfecto cirujano. Él quiere ahondar en tu corazón. Conmigo lo ha hecho este año 2022. Le he pedido a Dios que sacara toda la porquería que había en mí y lo hace y lo sigue haciendo. Vas a poder sentirte libre, descargado de tantas y tantas heridas. Estamos a 1 minuto y 26 segundos del final del programación de hoy. Volveremos el lunes, eso sí, durante el fin de semana estaré conectado. Hoy voy a estar en directo desde Sant Cugat del Vallès, desde la televisión. Vamos a estar conectados desde el monasterio de Sant Cugat. Voy a tener un mensaje para Sant Cugat y para toda Cataluña, Lleida y Latinoamérica. Esa preciosa población cercana a Barcelona, en la cual yo viví desde los 3 años hasta los 27. He sigut Sant Cugatenc molta part de la meva vida. No te lo pierdas, programación especial de Tardes de Radio y Salvación en directo desde Sant Cugat del Vallès, hoy hacia más o menos sobre la 1, hacia las 3 de la mediodía de hoy viernes. Gospel, Lleida Radio y Televisión, la emisora cristiana de Radio y Televisión de las Terras de Lleida. Te espero esta tarde desde Sant Cugat. Un abrazo.